En el nombre de Jesucristo, sea la inteligencia, sea la humildad, sea la sabiduría y el entendimiento con cada uno de ustedes. Al presente, Dios reveló y Dios está manifestando de que en cada iglesia que no se somete al genuino fundamento apostólico, que la gloria de Dios no se mueve con libertad, dice que está habiendo mucho adulterio físico y doctrinal. Predicadores que están torciendo las escrituras, tratando de aparentar lo que no son, tratando de exhibir una unción que Dios nos ha dado, tratando de exhibir una ciencia que Dios nos ha dado, y al mismo tiempo tratando de incitar al pueblo, igual que el macho cabrío, a que los hermanos les roben la mujer a los hermanos o que traten de conquistar las mujeres de los hermanos. Todo ese bestialismo diabólico, mundano e infernal se está manifestando en las iglesias que no están adorando al Dios vivo. Entonces, en una manera de que el remanente está viendo ese salvajismo y hay personas que están quejando delante de Dios de que por qué permite que sucedan esas cosas, Dios le tiene una respuesta clara a esos perversos que son como los axalones que persiguen a los ungidos, persiguen a los establecidos, al gobierno de Cristo y tratan eh, de absorber y de adquirir lo que sus propios familiares tienen. En otras palabras, que no caminan con respeto ni con honra. Entonces, salvajemente, como el macho cabrillo, tratan de tener intimidad, tratan de robar la mujer, robar la congregación, robar las ovejas que le pertenecen a un familiar o a un amigo o a un hermano o al prójimo. Y Dios dice que estos son perversos mentirosos que relinchan como caballos detrás de la mujer del hermano. Así está escrito en la Biblia. Y entonces, en Génesis 23 está establecido de cómo Dios se manifiesta a estos perversos ladrones y les advierte de su juicio reo y radical de muerte en contra de esos perversos usurpadores y de toda su casa. Entonces dice, pero aquella noche Abimelech tuvo un sueño en el que Dios le dijo, vas a morir porque la mujer que has tomado es casada. Sin embargo, como él no la había tocado, le contestó, mi señor, ¿acaso piensas matar a quien no ha hecho nada malo? Entonces, primeramente cuando hay alguien que está haciendo lo mal hecho, siempre intenta rebelarse diciendo que él no está haciendo nada malo, porque para él supuestamente está bien hecho. Pero Dios es el que tiene la verdad, es el único que establece su verdad. Fuera de la verdad de Cristo todo es mentira. Entonces hay de aquel que se cree sabio delante de sus propios ojos. Está escrito también. Dice, en Génesis 27 dice, pero ahora devuelve su esposa a ese hombre, devuelve su congregación a ese hombre, devuelve las ovejas a ese hombre, devuelve la esposa a ese hombre, porque él es profeta y rogará por ti para que vivas, pero si no la devuelves, tú y los tuyos ciertamente morirán. Entonces ahí una vez más Dios está repitiendo de que devuelvan lo que no es suyo. Por eso es que hoy hay matrimonios en iglesias evangélicas que están viviendo en desgracia y bajo maldición. ¿Por qué? Porque han tomado las esposas o han tomado mujeres que han estado esperando en Cristo por el hombre que Dios les ha delegado, les ha establecido, y entonces estas mujeres por el cansancio de la espera se han dejado de batir, se han dejado arrebatar por un ladrón con un carisma diabólico, por amor al dinero, por amor a la fama, por amor al salir de la prueba, del proceso, y se han ido con un ladrón y no han esperado la promesa de Cristo. Entonces, por eso es que Dios dice que cuando esos casos se manifiestan en contra de un profeta o un apóstol de Cristo, dice que la ira de Dios mata a tal ladrón y a toda su casa completa, a toda su generación. Entonces Abimelech ordenó a su pueblo diciendo, si alguien molesta a este hombre y a su esposa, será condenado a muerte. En otras palabras, bienaventurados aquellos que se arrepienten, que corren al arrepentimiento, sueltan a esas mujeres que fueron robadas, sueltan a esas congregaciones que fueron robadas
sueltan todo lo que no les pertenece y así ganan la vida. ¿Por qué? Porque hay de aquellos que están viviendo bajo maldición y que no siguen los revelados de Cristo. Hay de aquellos que están viviendo bajo maldición que siguen alimentando sus vidas llenas de robos y sus egocentrismos sensuales y baratos. ¿Por qué? Porque estos son los tipos de matrimonio, estos son los tipos de hombres que usted los ve, que van a una iglesia, que andan por el mundo especulando de lo que no tienen. Porque Dios nunca va a bendecir a un ladrón de mujeres ni de púlpito. Dios nunca le va a dar ministerio a un ladrón. Entonces ese lo que está cogiendo es, como dice en mi nación, está cogiendo botella prestado. Está cogiendo un adelanto que no le pertenece. Dice que de ese modo queda aclarado que verdaderamente quien quiera hacer la voluntad de Dios, que deje de murmurar. Tanto el que intenta tomar la Sara de un Abraham como el estúpido centurión hechicero que intenta dañar o obstruir a un genuino apóstol y profeta enviado con el apresto del Evangelio, de la buena noticia, dice que ese estúpido centurión que intenta obstruir la prosperidad de estos santos apóstoles y profetas enviados, dice que esos son anticristos, antisemitas, ladrones aberrantes, que morirán igual que Ananías y Zafira. Ay del maldito diablo culpable de esos acontecimientos. En otras palabras, Pablo tuvo una gran batalla de oposición a que tomara su herencia, su esposa, sus bienes, sus finanzas, todo lo que Dios le había prometido. Y ahora, ¿quién se le oponía a Pablo? Un perverso centurión, el mismo diablo, y unos cuantos perversos envidiosos que no toleraban la gracia que Dios había derramado en Pablo. Entonces, hay de esos culpables, porque Dios no va por inocente al culpable. Hay del Ismael Saúl, homosexual hechicero. Hay sí, amén. ¿Qué significa ese presente? Ismael está representando un hombre esclavo, lleno de idolatría, que viene de una generación de idólatras. Y Saúl viene de una manifestación de hechicería, de orgullo y de arrogancia. Si usted junta esas dos identidades, lo único que sale ahí es una manifestación del hechicero y del macho cabrío que se manifiesta como un homosexual que tiene intimidad con el diablo y no con Dios. Por eso es que queda con una identidad torcida, con una esencia torcida, así como sucedió con el mismo diablo. Hay. Dice el Espíritu de Dios que al presente, esta reflexión es para manifestar que hay personas, hay matrimonios, hay siervos, hay familias que son intocables según la voluntad de Dios. Dice que esa familia, ese pueblo, ese cuerpo de líderes y esos matrimonios establecidos para andar en la presencia del Cristo vivo son intocables. Esos andan revestidos por el celo de Dios. Escrito está, en el mundo habrán tropiezos. Muchos de estos escogidos pudieran haber tenido algún tropiezo algún día, pero dice la Escritura, dice el Señor, que hay de aquellos que le provocan el tropiezo. Mejor le hubiera sido atarse un bloque al cuello, una piedra de molino y lanzarse al fondo del mar antes que la ira de Dios los coja a ellos. Dice que hay de aquellos que intentaron dañar a uno de sus niños, de sus pequeños del reino. Hay. Dice que por esa aberración Dios derrama su ira, trayendo hambre y destrucción al que intente oponerse a esas personas en el camino. Hay de aquellos que intentan tocar, murmurar a los santos apóstoles y profetas o dañarlos. Dice que Dios trae hambre sobre una familia, sobre un pueblo, sobre una nación, una ciudad. ¿Por qué? Porque Dios dijo que a esa gente hay que honrarlo y respetarlo. En Proverbios 29:1 dice, quien no acepta las críticas y las reprensiones será destruido. Nadie podrá evitarlo. Entonces, aquellos orgullosos de púlpito son los primeros que se manifiestan yendo en contra de los enviados, cuyos enviados no van por su propia voluntad, sino que Dios los envía a confrontar lo mal hecho. Entonces, una vez que esos orgullosos se manifiestan diabólicamente,
Entonces tratan de criticar y de oponerse a la reprensión que Dios les envía mediante sus enviados. Pero dice que esos orgullosos, arrogantes, altaneros serán destruidos y nadie podrá evitarlo. Dice que el que ama la sabiduría trae alegría a su padre. El que ama la sabiduría trae alegría a su familia. El que anda con prostitutas malgasta todo lo que tiene. El que va a iglesias o a congregaciones a servir y esas congregaciones, esas líderes, ese cuerpo de liderazgo andan en prostitución, dice que ese enviado está malgastando todo lo que tiene de parte de Dios. Entonces no tiene efectividad, no tiene provecho alguno lo que está haciendo. Dice que el rey que hace justicia da seguridad a su país. Aquel pastor que hace justicia le da seguridad a su denominación, a su familia, a su iglesia. Entonces, el que solo cobra impuestos lleva al país a la ruina. Aquel pastor que solamente piensa en el diezmo y la ofrenda de continuo, sin ser guiado por el Espíritu de Dios, dice que lo único que busca es la ruina. Porque Dios estableció que el pueblo tiene que diezmar, tiene que ofrendar. Pero, según su guianza y no según el deseo compulsivo y satánico de muchos pastores, que después se levantan en los púlpitos a estar señalando y cuestionando las doctrinas de los apóstoles y los profetas, pero ellos mismos son unos perversos ladrones que toman diezmo y ofrenda de quien Dios no los envió. Ellos mismos son los que le roban el diezmo y la ofrenda a muchos ungidos y después dicen que en el orden ellos estaban haciendo lo que está escrito en la Biblia. Entonces ellos se guían por sus propias leyes, pero no por la guianza del Espíritu de Dios. Dice que quien mucho alaba al amigo, mucho lo engaña. Estos tipos de líderes se la pasan halagándose unos a otros por buscar un beneficio monetario. Se la pasan tomando el púlpito, halagando a las personas que se sientan en el pueblo para sacarle provecho. ¡Ay de ellos! El versículo 8 dice lo siguiente: los que aman la intriga enredan a todos en pleitos. Así son los masones pentecostales, así son los masones evangélicos, que usted los ve que siempre andan armando intriga en contra de los ungidos y siempre andan creando conflictos doctrinales y físicos y espirituales dentro del pueblo. Dice que esos que aman la intriga enredan a todos, desde el púlpito, en pleitos y en conflictos. Por eso usted ve esos perversos pentecostales, evangélicos y metódicos que salen para las calles y cuando se encuentran con otro hermano de otra iglesia, siempre están tratando de debatir y de competir bíblicamente. Eso es altamente diabólico. Dice que solo burlas y enojos saca el sabio que discute con un tonto, con un estúpido que tiene falta de inteligencia o falta de sabiduría. Entonces, solamente el sabio, cuando ve a un estúpido, no discute nada con esa gente, sino que le da la espalda y sigue su camino. En el versículo 10 del Proverbio 29 dice: los asesinos desean la muerte de la gente buena y honrada. Entonces, en los púlpitos se manifiestan asesinos que intentan matar a la gente buena y honrada que visitan esas iglesias. En los púlpitos siempre hay un asalariado asesino, ladrón de mujeres, ladrón de ofrendas, ladrón de diezmo, que no les importa nada. Son anticristos manifiesto en el púlpito. Esos son los asesinos que intentan dañar y matar a la gente buena y honrada. Porque gente buena, Dios sí tiene gente buena y honrada. Entonces esta gente, como son hombre inicuo, el hombre de pecado, ellos se levantan en contra de todo lo que es Dios, a tratar de acabar con lo que es Dios. Pero Dios se va a burlar de ellos. Dice que el necio esconde su enojo y el sabio sabe controlarse. Entonces, aquellos que son estúpidos, son hipócritas, se ponen a reírse cuando tienen deseo de todo lo contrario. Ellos tratan de aparentar lo que no es. Pero dice que el sabio sabe tener dominio propio de su identidad, de su carácter y de sus emociones. Dice que el gobernante que presta atención a toda clase de mentiras, el pastor que presta atención a toda clase de mentiras, el líder que presta atención a toda clase de mentiras, dice que vivirá rodeado de ayudantes malditos y malvados.
Entonces, los falsos predicadores, los falsos pastores, los falsos gobernantes que prestan atención al chisme, a la murmuración, a los falsos testimonios y a las mentiras, dice que ellos viven rodeados de perversos aún mayores que ellos mismos. En el versículo 14 dice, el rey afirma su reinado cuando gobierna bien a los pobres, a los que no son crecidos espiritualmente. Entonces, aquel pastor o aquel líder de una iglesia que afirma su reinado o su posición, gobernando bien, con justicia, a los que son pobres físicos y espirituales, dice que ese es el que lleva la corrección y la disciplina, enseñando a ser sabio. Pero el que es malcriado solo avergüenza a su madre. Entonces, el pastor, el hijo del pastor, el líder, o sea el gobernante que sea, que es malcriado y mimado o afeminado, dice que ese avergüenza a su iglesia, dice que ese avergüenza a su familia. Ay, pues así dice el Espíritu Santo. Cuando Dios habla, toda maldita, perversa, lujuriosa y todo perverso lujurioso, dice que es como una serpiente, que es adúltero, que adultera la palabra y adultera todo lo que le rodea y que incita al conflicto. Dice que ese que es como una sanguijuela que absorbe todo lo bueno de Dios en las personas, que le mata todo lo bueno como una zorra, se come los frutos del Espíritu. Dice que esos drogadictos, hechiceros, traficantes de falsas profecías que impulsan al robo, dice que ellos desde el púlpito, ellos incitan a todo lo que es conflicto, adulterio y robo. Dice que esos pentecostales voz del diablo y esos falsos líderes, esas falsas profetas, dice que se callen. Dice que cuando Dios habla, todo el mundo tiene que callar. ¿Por cuánto? Dice el Señor que Él es el gran yo soy, el Señor sanador y el Señor proveedor. No existe, por encima de Cristo, no existe nadie mayor proveedor y sanador que Cristo. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque los genuinos ungidos de Dios tienen unción y autoridad y gobierno para sanar y proveer, para bendecir. Pero el gran yo soy, el Señor de todos los cielos y la tierra, es el único sanador y proveedor que se manifestará al presente y se va a seguir manifestando para que nadie intente usurpar con mentiras y engaños. Entonces, ¿qué significa eso al presente? Que Dios es quien trae sanidad a las iglesias, a los púlpitos, de todas esas aberraciones de conflicto, de adulterios y de robos. Dios es quien provee a todo lo necesario. Así está manifiesto que en su mano está contra todos los evangélicos africanos antiapostólicos, hechiceros de púlpito. Dice que su mano matará al diablo, falso pastor, arrogante de púlpito y falso pastor de territorio también. ¿Qué significa eso? Que hay falsos pastores asalariados, arrogantes, envidiosos y ladrones que se la pasan estableciendo a cualquier arrebatado con falsa identidad, con lleno de demonios, con envidia, con celos, y los establece como pastores territoriales. En otras palabras, lo intenta establecer como gobernadores territoriales. Y eso es anticristo, eso es antibíblico. Porque Dios dijo siempre que el orden del liderazgo se establece cuando se ve la manifestación de la llanura del Espíritu de Dios sobre cada líder, no por el carisma de nadie. Dice cuyos ungidos primeramente dicen, aquellos que son verdaderos ungidos, que son establecidos por Dios, siempre le van a decir a todos esos aberrantes, diabólicos, falsos pastores territoriales y falsos pastores asalariados, asesinos de púlpito, le van a decir lo que está escrito en Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión, que jamás será olvidada. En otras palabras, aquellos que persiguen desde el púlpito al genuino ungido tiene su boleto reservado para el infierno. Así está demostrado en Jeremías 20:11. Entonces, cuando hay un ungido verdadero establecido por el cielo, créeme
que siempre se va a ver la manifestación del poderoso gigante sobre su casa, sobre su vida y sobre todo lo que posee. Dice el Señor, yo guardo a los que me honran y sin manchas a los que padecen por su causa de su gloria. En otras palabras, dice el Señor que Él guarda a los que le honran y los guarda sin mentiras, no permite que caigan mentiras. ¿Y por qué los guarda de esa manera? Porque dice que esos son los que le sirven y le siguen y a veces padecen persecución y sufrimiento por causa de su gloria y de su ministerio y de por servirle a Él. Dice que en Apocalipsis 3:14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, yo soy el Amén, y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. Por medio de mí, Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. ¿Qué significa eso al presente? Que todo ese tipo de iglesia de la que hemos hablado, que Dios está derribando y está desechando y la está vomitando, dice que no se lo olvide que Jesús es el Amén. Dice que Él se llama así porque Él enseña la verdad acerca de Dios. Entonces, el fundamento genuino apostólico enseña la verdad acerca de Dios, pero los estafadores de púlpito, los evangélicos satánicos, perseguidores de los ungidos, nunca enseñan la verdad acerca de Dios. Entonces, sea la paz y la bendición de Jesús con cada uno de ustedes. Shalom.